10 películas 100 años, en esta ocasión del mes de septiembre. Si quieren saber de qué trata, como siempre pueden ver algunos de los videos que van a estar recomendados por ahí. Empezamos. Década del 20. Para la primera década hablamos del que tal vez y seguramente sea el mejor director de la historia, Alfred Hitchcock, pero ahora en sus comienzos, en su etapa de cine mudo. Si bien ya tenía un par de trabajos anteriores a este, claramente The Lodger de 1927 es la primera película hitchcockiana al 100%, en donde el director establece ciertas reglas y de ahí en más se van a repetir en todas o casi todas las cosas que haría después. De entrada nomás, la historia basada en el misterioso caso de un asesino de rubias, el famoso suspenso a la hora de crear toda una atmósfera. En esta película en particular y por la década, una atmósfera con un tono estético muy cercano al expresionismo. Y bueno, todo lo que sucede hasta saber quién es realmente el asesino y quién no, las acusaciones injustas, relaciones amorosas, celos e incluso hasta algunas decisiones de cámaras relacionadas a los puntos de vista o también a cuestiones temporales dentro del guión que no solo estaban siendo usadas de forma bastante innovadora en esa década, sino que también van a quedar instaladas dentro de la propia filmografía de Hitchcock. Así que es una gran película para conocer un poco cuál fue su verdadero origen. Década del 30. Para esta década una histórica por lo que cuenta, pero también histórica por ser parte del grupo de grandes películas del director Cecil B. DeMille, que también eran grandes en varios sentidos sus películas. Eran épicas, bíblicas, como Los 10 Mandamientos, Sansón o incluso esta misma, Cleopatra del año 1934. Aunque tal vez no sea la película históricamente más fiel, ni tampoco tiene por qué serlo, vamos a ver varios nombres conocidos a lo largo de la película, lugares y sucesos históricos que particularmente en esta DeMille utiliza para contar un drama que incluso tiene momentos de melodrama y que tiene lugar 2000 años atrás. Es poco más de hora y media donde el espectador no puede dejar de ver la magnitud de la película, de los decorados, las decenas o cientos de personas en pantalla a la vez, trabajos de vestuario impresionante y bueno, más importante todavía, la historia es ágil, entretenida y está contada por alguien que para ese momento ya la tenía más que clara y que hoy en día ya casi no tiene cabida este tipo de películas dentro del cine contemporáneo. Década del 40. Como el neorrealismo italiano no puede faltar en ninguna lista, creo que es correcto mencionar Obsesión de Luchino Visconti, la película que según los que saben fue el comienzo del movimiento, específicamente cuando una gallina apareció en escena y se decidió no cortarla en el montaje, lo que dio comienzo a este neorrealismo. No podría asegurar si eso fue de verdad así, pero claramente es la primera película dentro del movimiento en ser realmente buena y en provocar un cambio significativo en el cine italiano, que hasta ese entonces estaba más preocupado por otro tipo de películas, principalmente por la censura fascista que no dejaba mostrar cierta cantidad de cosas en el cine. Y una de esas cosas que no se mostraban era el día a día real del pueblo tano. Lo particular es que quien está detrás de la película, quien es precursor junto con la película es Visconti, que es o era parte de una familia de mucho nombre y adinerada. Así que lo último que se esperaría era que alguien como él fuera consciente de las problemáticas sociales con las que lidiaba el hombre común y pobre. Pero probablemente por su afinidad al teatro, porque fue una persona que viajó mucho debido a que tenía la posibilidad de hacerlo, incluso llegó a conocer y a compartir algunas cosas con Renoir, uno de los que construyó el realismo poético francés. Visconti captó a la perfección la realidad del momento, tanto que la historia del hombre que asesina al esposo de su amante casi queda en segundo plano en la película, porque lo importante era ver la forma en que Visconti le abrió los ojos y le mostró la realidad al pueblo. Década del 50. Para esta década tenemos al argentino Hugo del Carril dirigiendo la que tal vez sea su película más oscura, La Quintrala. Y en parte es porque al parecer Catalina de los Ríos y Lisperger, más conocida como La Quintrala, fue una de las mujeres más picantes del siglo XVII, y del Carril junto a Eduardo Borrás, que es el guionista y ya habían hecho varios trabajos juntos, claramente decidieron mantener la esencia del personaje real en la película, por lo que termina siendo o saliendo un melodrama que no solamente no le envidia nada a los que se hicieron en otra parte del mundo, sino que es oscurísimo, porque la Quintrala es una femme fatale, asesina, sadomasoquista, y que en la película se enamora de un cura, o sea de alguien que representa todo lo opuesto a ella y que obviamente agrega ese elemento religioso y tal vez más polémico del guión.
Dicho de forma simplificada, toda la película apunta a ese choque entre el mal y el bien que puede haber dentro de cada persona, pero que va mucho más allá de una simple acción, sea buena o mala. E incluso el desarrollo y la profundidad que tienen los personajes es uno de los puntos fuertes de la película, y a nivel técnico también rankea bastante alto en la filmografía del gran director argentino. Década del 60. La próxima película, al igual que Obsesión, fue o es un fuerte referente de otro movimiento muy importante dentro del cine. Hablamos del free cinema británico y la película es This Sporting Life de Lindsay Anderson. En resumen, el free cinema fue el cambio que se dio en el cine británico entre las décadas del 50 y 60 más o menos, en donde se dejó atrás ese cine más artificial y se concentró en el día a día de la gente, con historias mucho más personales y sociales, obviamente. Anderson fue uno de los exponentes y en esta película sigue la vida de un jugador de rugby de clase baja, bastante inculto, que trabaja como minero y que pura y exclusivamente gracias a su habilidad deportiva, o sea, a su físico, es contratado, recibe una paga que rara vez alguien de su clase podría recibir, y gracias a este nuevo contrato empieza a codearse con una clase alta que en realidad lo ve más como una mascota que como un par. Y acá es donde entra lo que creo que es una de las mejores cosas de la película, que es la actuación de Richard Harris, que es realmente imponente porque construye un personaje muy difícil, lleno de ira, de sueños e incluso de soledad, que está toda la película no solamente lidiando con sus propios problemas, sino también tratando de encajar en una clase que no lo representa, y también un poco alejándose de su verdadera clase. E incluso la película se ha traducido como El llanto de un ídolo o El ingenuo salvaje, algo que resume bastante bien lo que Lindsay Anderson quería contar, no solamente con el personaje de Harris como motor de la historia, sino con la película en general. Década del 70, y pasamos a la animación, pero no a cualquiera, sino una bastante peculiar, que es la del francés René Laloux y su Fantastic Planet, o según el título original y más acertado también, El planeta salvaje. Ya de entrada es particular porque el fuerte francés nunca fue la animación, ni lo es, y porque además Laloux dirigió apenas un par de largometrajes animados, unos cortos, pero ninguno pasó desapercibido. Este específicamente toca un tema que puede parecer en principio surrealista y ajeno porque muestra a dos razas diferentes en un futuro y en un planeta bastante distante, enfrentados por una determinada razón en la que unos son gigantes y de color azul y lograron dominar y prácticamente exterminar a los humanos, que son o no son más que insectos para ellos. Pero en el fondo todo lo que presenta la película es más que familiar, porque en realidad habla de la fe mezclándose con la ciencia, la necesidad o no de tener un salvador o un guía, el valor de trabajar juntos, compartir conocimiento, que evolucionar no sirve de nada si no se aprovecha de la mejor forma, y varias cosas más que en realidad necesitaríamos comprender los humanos y mucho, pero todo presentado por Laloux de forma más que original, incluso me atrevería a decir pocas veces vistas en la animación europea, no solo de los 70, sino también hoy en día. Década del 80. Pasamos ahora a la película de un director que no es para cualquiera, y no porque sea algo excepcional solo para entendidos, sino porque es Edward Yang, un director taiwanés con tantos seguidores y detractores por igual, principalmente porque su estilo de películas es lo que por ahí muchos podrían decir 100% asiático, muy lento, con personajes que apenas hablan y que cuando hablan dicen poco y nada, que en realidad esto es una virtud. Y sin ir más lejos, su película, la más conocida y para muchos una de las mejores del siglo XX, es una especie de coming of age ambientada en los 60 y que dura 4 horas o más. Pero bueno, sin extenderme demasiado, la película que elegí para esta década es Terrorizers, a mi parecer la más accesible para el que quiera meterse en su filmografía. Incluso puede ser La prueba de fuego, ¿no? Que si gusta esta película probablemente guste el resto, pero no por eso es la menos buena, al contrario, me parece una de sus mejores. La historia va mostrando personajes paralelos que de una forma u otra se van a estar conectando, pero no de la manera más convencional. En realidad lo que los une son sentimientos en común, pensamientos, rutinas y principalmente ser parte de un mundo muy violento, que si algo aborda Yang en la película y también en el resto de su filmografía es la violencia que menos se ve. Tal vez la más personal y cotidiana, la que sienten personas que no están felices con sus vidas y que se ramifican los demás. También es una gran oportunidad para conocer a Yang técnicamente hablando, apreciar la forma que tiene
por ejemplo, de componer los planos, de fijar la cámara, que los personajes generalmente se vayan moviendo más que la propia cámara, incluso darle mucha importancia también al entorno y al contexto físico. Podríamos decir que es una especie de híbrido entre Ozu y Antonioni, como para que se tenga una idea de qué clase de cine hace. Y que repito, seguramente muchos odiarán, pero en lo personal me parece hermoso. Década del 90 y cambiamos rotundamente de género y pasamos a una bien de gueto, de negros peleándose a cada rato, matándose a tiros, discutiendo por mujeres, insultando, escuchando rap, en fin, haciendo lo que mejor sabían hacer los negros y en la mejor década para hacerlo, los 90. La película es Menace to Society, ópera prima dirigida y escrita por la dupla de hermanos Hughes, y también podríamos decir que es una coming of age, pero al mejor estilo afroamericano, donde tenemos un protagonista que intenta zafar de todo el entorno que lo rodea, que tuvo la peor infancia y que cada vez va metiéndose más en la pesada, a pesar de que quiere lo contrario. Igualmente lo menos importante me parece que es el guión, que hasta puede resultar bastante previsible para el que vio varias películas de este estilo. Lo que más resalto es que todo lo que trata lo hace sin bajada de línea, como puede pasar con muchos otros hoy en día, y en donde muestra realmente lo que era ser un negro en Norteamérica en esa época, en donde el blanco apenas está presente en la película, a diferencia también de otros directores que no pueden hacer una historia sin demonizar al yankee blanco y rubio. Bueno, acá no hay nada de eso, en realidad son negros matándose unos a otros por nada, simplemente por una cuestión de honor inexistente. Y termina siendo no solamente un gran arranque de los directores, sino también una gran película para pasar un buen rato viendo un cine más que bueno y que hoy en día se extraña bastante. Década del 2000. Para el cambio de siglo, una de Cassavetes hijo, que se hizo muy famoso en los 2000 con The Notebook, una bien romántica, o también John Woo con Denzel Washington, pero que en esa misma época, en esos años, hizo la que creo que es su mejor película y que es la recomendación, titulada Alpha Dog, que ya de entrada tiene un elenco con muchas caras conocidas. Anton Yelchin, obviamente cuando todavía estaba vivo, Emil Hirsch, Justin Timberlake, Ben Foster y bueno, varios más, incluso hasta Bruce Willis y Sharon Stone tienen momentos en la película. Y aunque pueda parecer una película de yonkis del montón puramente comercial, e incluso está inspirada en un caso real según se sabe, y trata de un chico que termina envuelto en una especie de vendetta entre el hermanastro y un tercero por temas de drogas. Bueno, aunque puede parecer más que común, en realidad es bastante arriesgado lo que hace Cassavetes con la película porque le dedica mucho tiempo a sus personajes, escenas enteras, situaciones cotidianas que vayan tomando protagonismo, forjando lazos a base de diálogos, que por ahí pueden parecer superficiales o aburridos, pero en realidad al final de la película nos damos cuenta que fueron armando esa especie de mundito propio entre las personas que vemos en pantalla. Algo que también un poco recuerda al cine que hacía su padre. Así que la verdad recomiendo bastante, principalmente a los que gustan de esta especie de subgénero yankee de faloperos agradables. Década del 2010 y para terminar el video, una bastante nueva que seguramente más de uno tiene fresca en la mente. Upgrade de Leigh Whannell, más conocido por la grandísima El hombre invisible de 2020. Y en este caso Upgrade es una especie de Blade Runner más Terminator que se interesa mucho menos por la parte existencial y sí más por la física, pero también con una crítica subtextual bastante interesante hacia los avances tecnológicos, la importancia del humano dentro de la sociedad e incluso se toma unos minutos también para bardear el gobierno, las guerras y demás. Tenemos en resumen un protagonista que se quedó en el tiempo, amante de los fierros, que no avanzó ni física ni mentalmente a la par de la sociedad futurista que presenta la película, en donde los autos se manejan solos, los drones sobrevuelan la ciudad y bueno, la gente recibe implantes que los hacen medios robots. Pero a la fuerza el protagonista va a tener que adaptarse cuando lisa y llanamente le hacen boleta a la germu, así de simple. Como decía, es una buena película de acción, más allá de los tiros y las piñas. También me parece interesante cómo, por ejemplo, el mundo, que obviamente es 100% ciencia ficción, está presentado por el director de una forma rápida, con un detalle atrás de otro en los primeros minutos, lo que hace que el espectador entre en sintonía enseguida con la película y esté preparado para lo que va a venir después. Por supuesto también es destacable algo que se nota enseguida, que es el laburo de la cámara y la fotografía en general, principalmente en las escenas de acción cuando se cambia la perspectiva y el que tiene el control de la situación es una inteligencia artificial y no el protagonista.
y que es un recurso técnico para nada nuevo, pero está usado más que bien en esta película y además queda, como dirían los antiguos jóvenes, bastante cool de ver. Y bueno, así termina otro 10 películas 100 años. No olviden suscribirse al canal si así lo quieren, compartir el video si les gustó y demás. Nos volvemos a encontrar en octubre.